Buenas noches. Vamos a, vamos a orar antes de empezar. Soberano y eterno Dios, venimos esta noche delante de ti, Dios, para darte las gracias porque tú, Señor, eres bueno, porque tu misericordia, Señor, permanece para siempre, porque no hay otro Dios como tú, porque solamente en Cristo Jesús tenemos nosotros la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna y gratuita que tú nos das, Señor. Queremos rogarte, Padre bueno, en esta noche, que seas tú guiando, Dios, el estudio de tu palabra, que seas tú, Señor, hablando a los corazones de cada uno, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, hablando a cada uno conforme a su necesidad, Señor. Te rogamos, Dios, tu buen espíritu nos guíe y que todo sea, Señor, para la gloria de tu nombre, que tu palabra pueda ser expuesta, que tu palabra, oh Dios, pueda ser predicada y que todos nosotros podamos ser de una u otra forma, Señor, confrontados, exhortados, alentados y animados. Queremos rogarte por todas estas cosas y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, vamos a reflexionar un poco en el libro de Génesis capítulo 6. Libro de Génesis capítulo 6. Y, y a manera de introducción, en algún momento ya había dicho algo similar. Cuando nosotros vemos las historias de la Escritura, cuando nosotros vemos los personajes que se narran en las Escrituras, cuando nosotros vemos los relatos, tenemos que tener en cuenta que estas personas que la Escritura narra no son distintos a nosotros. Somos exactamente iguales, diferentes en tiempo, ellos estaban en otra época, pero en esencia son exactamente igual que nosotros. Tal vez ahora hayamos a lo largo del tiempo tenido más avances tecnológicos, haya mejor medicina, haya mucha más capacidad médica, de transporte o cualquier cosa que queramos ponerle, pero en esencia el hombre, desde el momento en que Adán pecó hasta el último hombre que vaya a nacer, todos somos exactamente iguales, ni mejores ni peores. Desde el momento en que Adán pecó en adelante, todos estamos en la misma condición de pecado. La escritura misma lo dice, todos somos de un mismo linaje, descendientes de Adán. Y en esa realidad hay un pasaje muy conocido que yo sé que todos no lo sabemos, que es Romanos 3:23. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es importante resaltar varias cosas. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo. Curiosamente, en el libro de Filipenses capítulo 3 en adelante, él dice de sí mismo, dando pues como una especie de autobiografía, si pudiera decirse, que él en cuanto a la ley, el viejo de lo mejorcito, irreprensible, justo en cuanto a la ley, él estaba súper bien. Pero en Romanos, en cambio, él nos está sacando de esa colada, ¿no? En Romano, él obviamente guiado por el Espíritu Santo, el Señor, por cuanto todos, hermanos y amigos, ahí estamos todos. Así usted lo quiera creer o no, así usted lo acepte o no, delante del Señor todos somos pecadores. Esa palabra todos lo incluye a todos. No hay uno, por más buena gente que sea, por más amable, por más moral, todos
somos pecadores. ¿Y qué nos espera por causa del pecado? Todos tenemos una condenación eterna delante. Gracias al Señor porque envió a Jesucristo para solucionar lo que nosotros no podíamos resolver, para darnos la salida que nosotros no podíamos encontrar, para darnos el rescate que no podíamos pagar. Pero todos somos pecadores delante del Santísimo Dios. No hay justo, ni aun uno solo, no hay quien haga lo bueno. No nos espera más que otra cosa que una horrenda condenación, a no ser que pongamos nuestra fe en el Señor. Y eso es muy importante y quiero darlo a manera de introducción antes de pasar al texto, porque cuando nosotros leemos estos personajes, de pronto podemos tener una idea equivocada, de pronto nuestra cabeza se va imaginando como alguien diferente, de pronto como que ellos eran distintos, como que ellos sí eran más malos que nosotros, y no, no es así. La escritura entonces en el libro de Génesis, capítulo 6, vamos a leer capítulo 6, versículo 5 en adelante, dice Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Engendró Noé 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ella. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio sobre las aguas, sobre la tierra, perdón, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé.
Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según sus especies, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová Dios le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y se alzaron, se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos, 15 codos más altos. Subieron las aguas. Después que fueron cubiertos los montes, murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como ganado, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Vamos a dejar hasta allí la lectura, y quería leer para tener un poco la idea completo de lo que está pasando aquí, ¿no? La manera en cómo el Señor, bueno, varias cosas pasan aquí, pero la manera en cómo Dios principalmente ha ejecutado un juicio. ¿Por qué ejecutó Dios el juicio en este tiempo? Por causa del pecado. El Señor no se queda solamente contemplando el pecado, y volviendo nuevamente a mirar, el libro de Génesis nos ha venido narrando hasta este punto cómo Dios creó los cielos, la tierra, cómo Dios de la nada creó absolutamente todo, cómo Dios creó los animales, cómo Dios creó al hombre, pero también nos muestra cómo el hombre pecó contra Dios, cómo el hombre ha desobedecido al Señor, cómo esa consecuencia de pecado desde el huerto del Edén hasta hoy en día y hasta el final de la consumación de todo tiene una tremenda repercusión. Hermanos y amigos, el pecado es una cosa terrible. La desobediencia en el huerto en Edén ha traído terribles consecuencias y traerá también terribles consecuencias para cada uno de nosotros, porque eso causa el pecado. Ha causado la muerte espiritual del hombre, en primera medida, un distanciamiento entre Dios. Y en el versículo 5 del capítulo 6, para ir puntualizando un poco, dice el versículo 5 del capítulo 6: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y aquí yo quiero empezar la reflexión y hacer como un paralelismo, ¿no? ¿Cuál era el estado en ese momento del mundo? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Solamente había quizás un poco de maldad? ¿Solamente alguien había robado? ¿Solamente alguien había hecho alguna cosa particular? ¿Será que solamente algunos hombres hacían maldad? ¿Qué nos dice el versículo? Que todos los hombres, como dice, Jehová vio la maldad de los hombres que era mucha, y que todo designio. ¿Será que solamente había alguien que pensaba mal de vez en cuando? ¿Será que solamente había alguien que consideraba cosas malas y pasaban por su mente? La tierra, hermanos, se había corrompido totalmente por causa del pecado. Y eso no tiene, digamos, mucha distancia desde que ocurrió lo de Edén. El pecado es una cosa tan terrible y tan tremenda que en un corto tiempo, el primer pecado, desde luego terrible, fue la desobediencia de Adán contra el Señor. ¿Y cuál fue el segundo pecado inmediato que la Biblia nos habla? Cómo de comer un fruto el hombre pasó a ser el asesino de su hermano. Miren cómo el pecado parece algo cierto, inofensivo, pero en la medida que avanza se vuelve algo terrible. Y en este punto, a veces escuchamos decir, o bueno, yo he escuchado así, seguramente ustedes también, no, es que este mundo está muy terrible, es que en este mundo hay demasiada maldad, es que esto cada vez está peor.
Lo han escuchado, ¿cierto? ¿O no? ¿Para qué traer hijos a este mundo tan terrible como está? Hermanos y amigos, en esta época de Noé, ¿cómo estaba el mundo? ¿Era mejor que ahora? No, de hecho más adelante el Señor vuelve y dice, hace nuevamente un énfasis, el versículo 12, el Señor vio la tierra y estaba, ¿qué pasa? Corrompida. Hermanos y amigos, la maldad que las personas vivieron allá, el estado del mundo como estaba allá, es exactamente la misma de hoy en día. El mundo está completamente perdido, estando alejado de Dios, el mundo no quiere nada con el Señor y justamente eso es lo que nos habla, lo que nos narra Génesis en ese momento. Bueno, nosotros lo que nos diferencia tal vez sea avances tecnológicos, tal vez sea medicina o cualquier cosa que podamos poner. ¿Ha hecho eso algo por mejorar o ha cambiado la condición del hombre? En ninguna manera. Todos esos avances que el hombre ha logrado, lo único que han hecho es aumentar más la maldad del hombre, hacer que el pecado sea más fácil de hacer, de cumplir, de cometer. Todo designio, como dice Jeremías capítulo 17, versículo número 9, nos dice la escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón nuestro es perverso, el corazón de nosotros, aun cuando la escritura dice que todo designio del pensamiento de ellos era de continuo al mal, no era un asunto como que se les pasaba un ratico por la cabeza, de continuo, constantemente al mal. Y en esta noche, usted que no conoce a Cristo, su corazón es engañoso y perverso. Bueno, el de todos, pero particularmente aquellos que no conocen al Señor, es engañoso y perverso, inclinado al mal. Y curiosamente eso es lo que el mundo, las películas, las cosas, lo que dicen, no, sigue a tu corazón, sigue los deseos de tu corazón. Y la Biblia, el Señor dice que es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y si nosotros hacemos un paralelismo entonces de esa sociedad, hoy estamos exactamente igual. El hombre tiene el mismo problema delante de Dios. El Señor tiene toda la verdad contenida en la Biblia y tenemos una terrible situación. Porque de la misma manera como ocurrió el diluvio, de la misma manera como el Señor determinó acabar en ese momento con todo por causa de la maldad y la corrupción, bueno, Dios también un día va a acabar con el pecado. La Escritura lo declara. Dios un día también se va a encargar de eliminar por completo el pecado. Solo que hoy está dando tiempo, hoy está dando espacio, ¿no? Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan. Dios le está llamando a usted a un arrepentimiento. Porque así como en los días de Noé, más adelante si hay tiempo lo veremos, así como en los días de Noé, las personas, dice el libro de Mateo, las personas se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían. ¿Hoy pasa algo similar o no? El mundo sigue funcionando como si nada pasara. De espaldas a Dios, pero funcionando. La gente se casa, compra, comercia, vende, de espaldas al Señor. Y como dice el mismo libro de Mateo, y no, bueno, eso fue en Primera de Pedro, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Todo designio. Y tal vez usted pueda pensar en esta noche que usted es buena persona. Ese es un pensamiento muy clásico, ¿no? Muy, muy moral. Yo soy buena persona, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Yo voy derechito para el cielo, en un tobogán, ¿no? Yo pensaba eso antes de conocer al Señor. Yo decía, no, yo ni salgo de mi casa, yo no robo, yo no mato, yo no consumo ningún tipo de cosa extraña. Yo estoy, espero, ganado con Dios y estaba más perdido que el diablo. Pero bueno, el Señor en su misericordia tuvo de mí compasión y me rescató. Pero lo cierto es que ese versículo empieza con una palabra que me llama mucho la atención y que quiero recalcar. Y la dejé de último para hablar un poco acerca de la maldad. ¿Cómo empieza el versículo? Capítulo 6, versículo 5. Si me ayudas ahí a proyectarlo, Cheo. ¿Cómo empieza? Y vio, hermanos y amigos, esa palabra es sumamente importante. Nosotros no podemos andar por la vida, seamos creyentes o no, pensando que podemos hacer lo que se nos da la gana y que no pasa nada. Porque saben ustedes qué dice aquí la escritura, y vio, ¿qué cosa vio Dios? Vio las casas que usted tiene, sus títulos universitarios, sus riquezas, sus cosas.
¿Qué vio el Señor? Dios ve lo que nadie más ve. ¿Y qué fue lo que saltó a la vista del santo Dios? La maldad. Dios conoce nuestras vidas, Él sabe y conoce y Dios ve. ¿Y saben qué es lo más tremendo? El Señor no solamente está sentado ahí mirando y como que así no pasa nada, no, pues dejémoslo. ¿Cuál fue la actitud de Dios cuando el Señor vio? ¿Cuál fue el resultado? Él vio la maldad, que el hombre estaba corrompido y ¿qué dice el Señor? Versículo 7, raeré. Esa palabra es fuerte porque eso es destruir, quitar algo completamente. Y en esta noche, si usted no conoce a Cristo, ay, gracias, papi. Y en esta noche, si usted no conoce a Cristo, ese juicio que Dios está diciendo aquí es el mismo que va a pasar más adelante. En este tiempo, Dios por medio de Noé, pregonero de justicia, le mostró a la gente, le predicó a la gente, porque lo dice por ahí en el libro de los Hebreos, para que la gente se arrepintiera. Y voy a avanzar para no perderme tanto. Vio el Señor que la maldad de cuántos hombres. Ah, y entonces el versículo número 8, ¿qué nos dice la escritura? Bueno, pasando al versículo número 6, hay una diferencia bien interesante. Miren ustedes cómo durante la creación, cuando el Señor creó el mundo, los animales, la tierra y el hombre, ¿cuál fue la conclusión de Dios cuando nos creó a nosotros? Que todo lo que el Señor hizo era ¿qué? Bueno, pero ¿qué? No solamente era bueno. Cuando el Señor nos creó a nosotros, Él dijo que era bueno en gran manera. Y esa creación buena en gran manera, ahora en el versículo número 6 del capítulo 6, viene a causarle al Señor profundo dolor. Qué diferencia tan marcada, ¿no? Lo que en un momento fue gozo para el Señor, hoy causa tristeza. Porque no fue para eso que el Señor nos creó, no fue para estar alejados de Dios, separados, no fue para eso que el Señor nos creó. Sin embargo, cada vez que nosotros elegimos rechazar a Cristo, si usted no conoce a Cristo, cada vez que usted rechaza a Cristo, usted está escogiendo voluntariamente alejarse de Dios. Y no le espera otra cosa más que la condenación, porque la paga del pecado, el resultado del pecado es muerte. Y no es algo figurativo, no es que se muere físicamente. No pensemos, inclusive nosotros, que lo que el Señor dice de la Escritura como que son cuentos. El Señor le dijo a Noé que iba a venir un diluvio por causa del pecado en su santo juicio. ¿Y qué pasó? ¿Será que solo brizó un poquito? ¿Unos cuantos truenos? El Señor dijo y lo hizo. Si el Señor dice que el resultado, la paga del pecado es su muerte y una situación terrible en el infierno de fuego sin salida, no piense que Dios le tiene a usted guardado un lugarcito por allá en el cielo, a no ser que usted se arrepiente y conozca al Señor. Dice el Señor entonces, emite su juicio que iba a eliminar hasta los animales, iba a acabar completamente con todo. Miren el pecado, el daño que ha hecho que aún la naturaleza misma se ha visto afectada, la creación misma. El Señor iba a acabar con todo. Versículo número 8. Sin embargo, entra en escena un hombre. ¿Quién? Noé. ¿Será que Noé no tenía problemas con sus pensamientos? ¿Será que Noé no tenía inclinaciones pecaminosas? ¿Será que Noé nunca pecó? En ninguna manera. Igual de perdido que toda la humanidad. Pero miren ustedes, yo no sé cuántas personas habían tal vez en ese momento. Pero de todas las personas que habían en ese momento en la humanidad, solamente hubo un hombre que halló gracia delante del Señor. Miren que la Biblia no dice Noé y su mujer y sus hijos y las mujeres de sus hijos hallaron gracia delante de Dios. ¿Quién solamente fue? Y eso deja mucho que decir. Bueno, yo no sé si la familia de Noé fue salva, hablando desde el punto de vista eterno, pero por lo menos del diluvio y del juicio sí fueron salvos por la misericordia de Dios, por los motivos que sea. Pero Noé era diferente, pero no era diferente porque es que nunca hubiera pecado, porque no tuviera el mismo problema, sino porque Noé puso su confianza en Dios. Porque Noé, como lo dice en el versículo número 9 del capítulo 6,
Noé caminó con Dios. Eso fue lo que diferenció a Noé de aquella generación. Miren, y eso es tremenda enseñanza. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que hoy en día el mundo está exactamente igual de perdido, exactamente igual de corrompido, pero a pesar de vivir en un mundo perdido, fue el único que halló gracia delante del Señor porque fue el único que confió en el Señor. Y usted puede decir, no, es que yo no voy al Señor porque es que este mundo es muy difícil, porque es que jala mucho, porque es que a mí me gusta hacer esto, porque es que aquello, o yo no voy al Señor porque es que vea, es que tal man disque evangélico hizo esta cosa o esta otra. Por encima de todo eso y de todo lo que era pasado en ese momento, Noé no se puso con esas, sino que Noé confió en el Señor. A tal punto, versículo número 22, me adelanto un poco, cuando el Señor le habla a Noé, ¿cuál fue la reacción de Noé? Versículo número 27 del capítulo, perdón, 22. Y lo hizo así Noé, ¿qué hizo? Muchos pueden decir yo creo y se van a ahogar al igual que en el diluvio, hablándolo en el sentido figurado. Miren, la obediencia, la salvación, el creer implica obediencia. Si Dios dice hoy arrepiéntase y crea, ¿qué tiene que hacer usted? Obedecer. Yo no puedo decir que yo creo, ay sí, podemos salir a hacer el ejercicio, cualquier persona, vamos y le preguntamos, ¿usted cree en Dios? Ah, sí, yo creo. ¿Eso la hace salva? En ninguna manera, en ninguna manera. Hebreos capítulo 11, versículo número 7. Este hombre fue diferente porque le creyó al Señor y no solamente como que, ay, sí, Señor, yo le creo y se sentó ahí, sino que él, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 7, por la fe. ¿Por la qué cosa? Ah, yo pensé que era por otra cosa porque dice que halló gracia delante del Señor. Tal vez era más bonito, tal vez era más acuerpadito. No, tal vez tenía plata, tal vez no tenía, no. Por la fe. Noé, cuando fue advertido, ¿por quién? Por Dios. Dios en esa noche también le está advirtiendo a usted. Dios en esa noche también lo está llamando a usted. Tal vez no va, bueno, tal vez no va a venir un diluvio. Yo no sé qué pueda pasar. Una inundación, lo que sea, pero no va a venir un diluvio. Pero de la misma manera, Dios le está advirtiendo a usted. Y usted, al igual que todos los hombres, todos hemos pecado y lo que nos espera sin Cristo es una condenación. Y Dios le está advirtiendo. ¿Y qué hizo Noé cuando fue advertido? Por cosas que aún no se veían. Tal vez usted ahora no sienta, no vea la realidad eterna de la condenación, pero Dios está advirtiendo, Dios está llamando al arrepentimiento. Con temor Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Por qué entonces Dios dice en Génesis que Noé fue justo? Por la fe. Él no fue justo. Bueno, sí, él obedeció, él hizo el arca, pero hubiera podido haber hecho el arca y el arca se pudo haber hundido. Pero ¿por qué fue justo? El mismo pasaje nos dice, por la justicia que viene por la fe. Porque en ese tiempo, quién sabe qué tecnología, el Señor lo guardó, un arca tanto tiempo flotando por ahí llena de animales, la comida se pudo haber dañado, los animales pudo haber pasado algo, el Señor lo guardó. Eso es otro milagro asombroso. Porque finalmente no es ni el arca, es el poder de Dios que lo salvó. Este hombre obedeció a Dios. Versículo número 9, nuevamente del capítulo de Génesis 6. Dios entonces habla a Noé y le dice, Noé le da las instrucciones, las medidas de lo que tiene que hacer, construir un arca con el propósito de que se preserve su vida y la de su familia. Durante ese tiempo, por allá dice que en segunda de Pedro, que Noé fue pregonero de justicia. Dios, cuando le dijo a Noé, voy a raer, voy a eliminar la tierra por completo, eso no fue inmediato. Noé se tomó un tiempo en construir el arca. Por ahí más o menos en el versículo número 3 del mismo capítulo 6 dice que serán sus días 120 años en que Dios iba a hacer su juicio.
Dios tuvo misericordia y aunque él hubiera, o sea, Dios pudo haber hecho el diluvio inmediatamente y acabar con todo y seguiría siendo justo, seguiría siendo santo. Pero Dios dio oportunidad. Miren, mientras Noé construía el arca, en segunda de Pedro dice que él fue un pregonero de justicia. Las personas veían a este hombre trabajando. Él les hablaba del juicio venidero. ¿Y cuál fue la actitud de las personas? ¿Cuántos creyeron? Y el corazón de nosotros es muy duro. Es terriblemente duro. Díganme ustedes, alguien que ve una construcción de esas en un lugar donde no hay mar, ve que comienza a construirla, la construye, ve que empieza a almacenar comida, ve que el asunto va en serio, que no está predicando otra cosa más que la justicia de la evidente maldad, y las personas no quieren creer. Y peor aún, o peor no, los hace aún más inexcusable. Imagínense ustedes el milagro de ver subiendo a un barco parejas de animales sin pelear. ¿Quién coge un león, pues, para que lo haga subir a un barco? ¿Quién coge un elefante, pues, para que lo haga subir? Una culebra, una anaconda, un cocodrilo. Eso es un milagro. Imagínense ustedes la fila de animales entrando al arca. Eso es un milagro increíble. Y con todo y eso la gente no quiso creer. Porque el asunto aquí no es ni siquiera de milagros. Usted puede recibir el milagro más espectacular, usted le puede crecer un brazo, le puede crecer la cabeza, lo que sea. Y con todo y eso perderse si no pone su fe. Porque ¿de qué le sirve a usted tener lo que usted quiere y se pierde eternamente? ¿De qué le sirve a usted recibir el milagro más increíble, asombroso, y que el día de mañana abra sus ojos en un infierno lleno de tormento? El último, los últimos que subieron fue justamente Noé. ¿Y qué nos dice la escritura? Noé predicó y de la misma manera nosotros le predicamos en esta noche. Hay figuras y cosas que, cierto, que el Señor Jesús es como ese símbolo del arca que nos salva, es así. Porque va a llegar el día del diluvio, no con agua, pero sí el juicio de Dios, porque el diluvio más que el agua es justamente eso, la justa retribución de Dios por causa del pecado. Y eso va a pasar. Eso no es una historia, eso no es un mito, y no va a pasar con agua, va a pasar con fuego, va a ser distinto, va a ser trágico, pero todavía hay esperanza. Miren, cuando dice la escritura en lo que leímos, que cuando Noé, el Señor le dijo que entrara Noé, ¿quién cerró la puerta del arca? ¿Quién pudo abrir esa puerta? Dios todavía tiene la puerta abierta. Dios hoy lo está llamando y le está avisando de un terrible mal. Y usted hoy tiene una oportunidad, ojalá el Señor no quiera que sea la última, pero usted tiene una oportunidad que muchos quisieran tener. Ya no pueden porque por lo menos estos se perdieron. Dios no les dio oportunidad de creer, no les dio tiempo de creer, les dio tiempo, les avisó. No solamente les avisó, les mostró. Es que, hombre, yo todavía digo, ver una vaca, un elefante, un tigre, estos animales que un oso subiéndose y el conejito tal vez detrás brincando de él. O sea, eso es una cosa impresionante, aterradora. Y con todo y eso no quisieron creer. Dios hoy le hace un llamado urgente y una advertencia. No porque se lo diga cualquiera de nosotros, porque en nosotros no hay nada. Somos igual de pecadores, solamente que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Pero el Señor hoy le hace un llamado. Hoy la puerta del arca todavía está abierta. Algunos dicen que en este tiempo no había llovido porque allá en el libro de Génesis capítulo 2 dice que no había llovido, sino que subió un vapor y regaba la tierra. Puede ser que sí. Puede ser que de pronto ellos pensaron que estaba loco porque nunca habían visto lluvia. Pero lo mismo puede que piense hoy en día, que no hay un infierno, que no hay una condenación. ¿Cómo es que un Dios de amor va a mandar a la gente al infierno? No, Dios no los manda. La gente voluntariamente escoge eso. Escape hoy de la condenación. Mire, sea inteligente, sea como Noé, que en medio de esa generación él no se quiso perder. O hablándolo así de una forma más criolla, más coloquial. Él no se quiso perder. Él pudo haberse perdido. O sea, Dios pudo haberle dicho, Noé, construye el arca. Y si él no la construye, ay, sí, Señor, yo la voy a hacer. Y si él no la construye, ¿qué pasa? Pero él puso su confianza en Dios. Él le creyó sin ver, sin saber lo que le iba a esperar en el futuro.
Él dijo, lo que Dios dice es verdad, mas sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermanos y amigos, lo que Dios dice se va a cumplir. Y hoy esa puerta del arca todavía está abierta. Hoy muchos de nosotros, por la pura misericordia de Dios, hemos entrado al arca. No porque seamos nada, pecadores más perdidos que el diablo, definitivamente. Pero pusimos nuestra fe en el Señor y hoy usted puede entrar en esa arca. Porque va a haber un día en que Dios va a cerrar esa puerta. Y yo no sé, el Señor quiso solamente dejar una ventanita en el arca para que después no le sacara la palomita. Yo no quiero, a veces uno se imagina, ¿verdad? ¿Cómo serían los gritos de la gente afuera del arca? ¿Cómo sería esa experiencia? Tal vez el Señor no permitió que le escuchara, no sé, con truenos, con lluvias, lo que sea, porque aquí dice que se rompieron cataratas, que se inundó todo el mundo. Pero una vez el Señor cerró esa puerta, por más que gritaron, por más que llamaron, por más que ahí sí creían, ya era demasiado tarde. El tiempo de creer no es cuando usted esté condenado, el tiempo de creer es hoy, porque una vez usted se condene, dice la Escritura que allí ya será el lloro y el crujir de dientes. No se condene, no se ahogue en su pecado y en su maldad, porque el bendito Hijo de Dios vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Si usted pone su fe en Cristo, si usted reconoce su pecado y si usted cree en Jesucristo, usted hoy puede ser salvo y escapar de la ira venidera, que como digo nuevamente para terminar, el Señor ha de hacer juicio. Aquí hizo juicio, prometió que no lo iba a hacer más. Dejó una señal muy bonita en recordatorio que nunca más iba a destruir la tierra con agua, ¿cierto? ¿Cuál señal es esa? El arco iris. Que personas terriblemente pecaminosas lo están cogiendo para ridiculizar la creación del Señor. Allá ellos, cuando tengan que rendir cuentas al Señor, cosas horribles caer en manos de Dios vivo, dice la Escritura. Acuda a Cristo, corra a Cristo, porque hoy el Señor no lo quiera. No quiero ser trágico, no como, ay, ese man tan trágico que es que me va a morir hoy. Bueno, no sé, ojalá que no. Pero, ¿y si sí? Piénselo. Dios le está dando hoy una oportunidad. Acuda a Cristo. No tiene que hacer absolutamente nada. ¿Nosotros qué aportamos para la salvación? Lo único que nosotros aportamos para la salvación es nuestro pecado. Nada más. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿cuál va a ser la consecuencia? Serás salvo. Es un asunto de fe, pero la fe también implica obediencia. No crea que por decir yo creo ya soy salvo, no, sincera y genuinamente. Todos sabemos, y usted también puede saber si está fuera del arca o está dentro del arca. Dentro del arca está la seguridad de la protección de Dios y la salvación, y fuera no es otra cosa más que el juicio de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Dios, por tu palabra, que es viva y eficaz. Queremos darte gracias por la escritura, porque ella nos muestra, oh Dios, quién eres tú, quiénes somos nosotros y cuál va a ser el trato tuyo con nosotros por causa del pecado, pero también la esperanza viva y eficaz que tenemos nosotros en Cristo el Señor. La esperanza que tenemos nosotros cuando acudimos a este Cristo en arrepentimiento y fe. Dios del cielo, en nuestra oración y nuestro ruego, que las personas que no te conocen y que están expuestas a ese juicio tuyo, acudan a Cristo y que sean salvas. Que hoy pueda ser ese día en que antes de que se cierre la puerta, tengan la oportunidad de entrar. O bueno, Señor, tú les estás dando oportunidad de entrar, que las personas tomen la decisión de entender la necesidad de salvación, la necesidad que tenemos todos de Cristo, Señor. En nuestra oración y ruego por las personas que no te conocen, para que te conozcan y sean salvas de tu juicio, sean salvas de la condenación, y para que nosotros podamos contemplar a aquel Cristo que murió por nuestros pecados y nos rescató de un terrible juicio y una terrible condenación. Queremos orar a ti rogando la bendición de tu palabra, con gratitud en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas